Amado Señor, Padre de la gloria, hoy te damos gracias, amado Dios. La gloria, la honra, el poder y la alabanza son para ti, mi Señor amado Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque es tu fidelidad, mi Señor amado Dios. Es tu bondad, es tu amor, es tu misericordia, mi Señor amado Dios, quien sostiene cada uno de nosotros, quien sostiene cada uno de nuestros días, Padre amado. Amado Señor, te damos gracias, mi bendito Dios, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque hoy estamos reunidos, Señor, delante tuyo. Gracias porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites hoy abrir nuestros labios, levantar nuestros brazos, amado Señor. Gracias, Padre, hoy te damos en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios. Gracias por este tiempo, Señor bendito Dios. Gracias, Padre, porque con nuestros labios y corazón reconocemos quién eres tú, Señor, y lo que tú obras en nuestras vidas, amado Señor, lo que tú haces a diario en cada una de nuestras vidas, amado Señor. Padre Celestial, te damos gracias y te damos la bienvenida a este lugar, Señor amado Dios. Te damos la bienvenida allí a los hogares, amado Señor, que están allí en este momento conectados contigo, Señor amado Dios. Padre Celestial, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu, Señor amado Dios, como siempre esté sobre nosotros, amado Señor. Que hoy tú puedas hablar a nuestras vidas como siempre, Señor. Que hoy nuestro corazón esté atento, Señor, a tu palabra, Señor bendito Dios, a tu dirección, a tu respuesta, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos, amado Señor, porque tú ya estás haciendo en nuestras vidas, amado Señor, y porque tú seguirás haciendo en cada uno de nosotros, amado Señor. Hoy presento la iglesia, Señor, tu iglesia delante de ti, Señor amado Dios. Presento cada vida, cada hogar, cada matrimonio, cada familia, Señor, delante tuyo, Dios. Que tú continúes obrando tu perfecta voluntad sobre cada uno de ellos, amado Señor. Que tú continúes levantando brazos, amado Señor. Que tú continúes sanando, Señor. Que tú continúes fortaleciendo, Señor bendito Dios. Que tú continúes cerrando heridas en nuestro corazón, Señor amado Dios. Que tú, Señor amado Dios, te sigas paseando en este lugar, Señor. Trayendo vida, trayendo aliento, trayendo consuelo, Señor amado Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, y te damos gracias, amado Señor. Hoy y siempre, Señor, que podamos descansar en ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muy buenos días para todos mis hermanos. Bienvenidos a nuestro primer servicio 7 de la mañana, y también le damos la bienvenida a las personas que se conectan allí, están conectadas allí a través de la internet, a través de la emisora, mis hermanos, como tal. También le damos la bienvenida a nuestro primer servicio de la mañana. Y bien, mis hermanos, hoy quiero invitarlos a la palabra de Dios. El Señor nos invita a su palabra y quiero que me acompañen al libro de Éxodo. Por favor, acompáñenme al libro de Éxodo en el capítulo 17. Libro de Éxodo, capítulo 17, mis hermanos. Vamos a leer allí desde el verso 1. Vamos a leer todo este capítulo, mis hermanos. Es un capítulo cortico. Libro de Éxodo, capítulo 17. Y ustedes me dicen, por favor, si ya lo tienen allí. Amén, muy bien. Agua de la roca, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino, versículo 8,
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y tengan allí cuidado con eso, allí resalte esto. Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Bien, mis hermanos, leímos todo este capítulo, un capítulo muy cortico, mis hermanos, 16 versos. ¿Y por qué es conocido, mis hermanos, este capítulo? Leíamos la primera parte y que vemos, mis hermanos, vemos al pueblo de Israel levantándose, al pueblo de Israel vemos pasando por una necesidad y cuando el pueblo pasaba por necesidades, mis hermanos, el pueblo pues se levantaba contra el Señor. Había algo allí en el interior del pueblo y que era un poquito de rebeldía, mis hermanos, o un pocote de rebeldía como tal. Pero es necesario empezar desde ahí, mis hermanos, porque ahorita lo veremos un poquitico más adelante. Mis hermanos, hoy el mensaje, mis hermanos, tiene que ver allí desde el versículo 8 en adelante, pero como les decía, ahorita vamos a retomar allí desde el verso 7. Mis hermanos, ¿por qué es conocida esta porción de la palabra allí desde el verso 8 en adelante? Uno, ¿por qué podría allí hablar de esta palabra? Mis hermanos, todos nosotros podríamos decir que hay momentos en los cuales nos sentimos cansados, agotados, agobiados, porque el cansancio es natural en nuestras vidas, mis hermanos. El cansancio es natural en nosotros y el cansancio en cualquier área, mis hermanos. Nos cansamos trabajando diariamente, pero también nos podemos cansar, mis hermanos, físicamente, agotarnos cuando, por ejemplo, estamos sirviendo al Señor. Entonces, mis hermanos, podemos conocer esta palabra por esto y podríamos ver que, mis hermanos, que cuando nos sentimos así, mis hermanos, hay algo que nosotros debemos tener muy claro. Sentirnos cansados es natural, mis hermanos. Yo creo que lo hemos venido hablando durante los últimos servicios, mis hermanos, el cansancio físico que puede llegar a nosotros. Pero el Señor, ¿de qué nos habla? De que siempre, mis hermanos, a nuestro alrededor siempre hayan personas que nos puedan levantar la mano, que nos puedan levantar, que nos puedan allí sentar y levantar nuestras manos para que en nuestras manos haya firmeza, dice la palabra de Dios, lo que hacía Aarón y Hur. Aarón y Hur son hombres fieles a Moisés, mis hermanos, como tal, hombres fieles a Dios. Y uno podría pensar: pastor, y en el momento en que yo me siento sin fuerzas, en el momento que yo me siento cansado, ¿quién podrían ser esas fuerzas? ¿Quién podrían ser esas personas que podrían levantar mis manos? Mis hermanos, cuando uno lo ve de esta manera, mis hermanos, pensemos como hijos biológicos, naturales. Cuando estamos pasando por un tiempo difícil, ¿quién nos levanta nuestras manos? Mamá se ubica a un lado y papá se ubica al otro lado y ellos levantan nuestras manos para que haya firmeza. Para que haya firmeza. En un matrimonio, mis hermanos, si el sacerdote, el varón del hogar está allí cansado, siente que sus fuerzas han menguado, mis hermanos, pues mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre allí? Que su esposa toma una mano, sus hijos toman la otra mano y levantan a ese varón. Eso es lo que debe hacer, mis hermanos, como tal. Entonces siempre debemos procurar que, mis hermanos, que siempre en esos momentos hayan manos firmes, manos fieles, hombres fieles, que nos puedan levantar las manos. Entonces es muy conocida esta porción de la palabra, mis hermanos, por la enseñanza que trae a nosotros. Pero también hay algo importante allí, mis hermanos, como tal. Hay algo muy importante, mis hermanos, y de aquí gira el mensaje de esta mañana. El título del mensaje para esta mañana es lucha, mis hermanos, lucha, como luchar. Pero lucha quiere decir que es una orden que nos da el Señor y es lucha. Levántate. Ayer hablábamos en el tiempo del ayuno, mis hermanos, allá está en la internet, está este mensaje. Ayer hablábamos de levántate y cómo era una responsabilidad nuestra. Hoy también el Señor nos habla de una responsabilidad que tenemos todos nosotros y es levantarnos y luchar, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿qué empezamos a ver en este pasaje allí desde el verso 8 en adelante, mis hermanos, en este capítulo? Mis hermanos, hay dos cosas que son muy importantes en nuestras vidas y nosotros las vemos allí. Hay dos cosas bien importantes en nuestras vidas y nosotros las vemos allí. Y lo vemos en la instrucción que Moisés le está dando a Josué.
Acompáñame al verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos cosas importantes que tienen que estar en cada uno de nosotros. La primera de ellos, mis hermanos, Moisés llama a Josué y ¿qué le dice? Si ustedes nos fijamos allí, Moisés le dice: escógenos varones y sal a pelear. Moisés le dice: y sal a pelear. Y yo mañana estaré allí sobre la cumbre del collado y estaré allí con la vara de Dios. ¿Cuáles son las dos cosas importantes que nosotros debemos tener, mis hermanos, como tal? La primera de ellas, debemos reconocer la importancia de la oración. ¿Por qué Moisés le dice eso? Moisés le dice: sube, tú vas a hacer tal función y yo me encargaré de esto. Mis hermanos, cuando el Señor nos manda a luchar, porque yo creo que a todos nos ha mandado a luchar el Señor, mis hermanos, hoy mismo es una lucha, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hoy de pronto usted se levantó con muchas cosas en su cabeza, mis hermanos, y usted sabe que hoy muchas cosas de pronto, veámoslo de esta manera, usted dijo: ¿será que voy a la iglesia o voy a votar? Las dos cosas son importantes, mis hermanos. Yo creo que hoy se acaba el servicio y la iglesia queda solita. Todo el mundo sale a cumplir con ese deber. Entonces hoy usted de pronto se levantó y usted decía: ¿será que voy a la iglesia? Porque usted miraba de pronto la cortina de la ventana y dice: está haciendo frío, está lloviendo, además hoy es día de votaciones, no sé qué, si sé cuándo. Allá había una lucha, mis hermanos. Allá había una lucha. Entonces, el Señor nos habla de que antes de salir a luchar tiene que haber dos cosas en nosotros. Primero, ¿por qué Moisés le dice esto a Josué? Porque Josué sabía cuál era su función. Josué sabía cuál era su función y Moisés sabía cuál era su función. Entonces, dos cosas importantes. Salimos a luchar, mis hermanos, pero también antes de salir a luchar tenemos que tener un tiempo de oración, mis hermanos, como tal. Entonces el Señor nos empieza hablando de esto, la importancia de orar y la importancia de salir a pelear. Y en esas dos cosas, mis hermanos, tiene que haber una dependencia, mis hermanos. Es decir, no podemos hacer la una sin hacer la otra, mis hermanos, como tal. En el orden de ideas, ¿qué sería lo primero que nosotros debemos salir a hacer, mis hermanos? Lo primero que nos llama el Señor, ¿qué es? Buscar su presencia. Lo primero que nos llama el Señor, mis hermanos, es buscar su presencia. Y después de que nosotros buscamos su presencia, ¿qué hacemos, mis hermanos? Después de que nosotros colocamos el día en manos de Dios, nosotros salimos a hacer nuestros quehaceres. Nosotros salimos a enfrentar batallas. Entonces, mis hermanos, siempre tiene que haber eso. Por una parte tiene que haber, ¿qué? Oración, pero por una parte tiene que haber también acción en nuestras vidas, eso lo sabemos. Entonces hay una dependencia allí bien fuerte, mis hermanos, como tal. Miren, mis hermanos, ¿qué pasa cuando no oramos? Cuando no oramos, pues no solo estamos saliendo sin protección al día a día, mis hermanos, sino que cuando no oramos, mis hermanos, es una manera también de decirle al Señor que no confiamos en Él, sino que confiamos más en nosotros mismos. Entonces, a medida que nosotros vemos allí los versos, mis hermanos, nosotros, por ejemplo, si nos ubicamos, verso 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, ¿prevalecía quién? Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, mis hermanos, es así. Entonces nosotros, ¿qué podríamos ver, mis hermanos? Pastor, ¿por qué es tan importante orar antes de salir de casa, mis hermanos? Miren, nosotros podemos orar en cualquier momento del día. El Señor en la cruz rasgó ese velo, mis hermanos, y podemos, antes solo se podía una vez al año entrar a la presencia del Señor. El Señor rasga ese velo, mis hermanos, y el Señor nos permite ingresar todos los días a la presencia de Él. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando nosotros no colocamos ese primer instante en manos de Dios, miren, podemos orar todo el día, durante todo el día, cualquier hora. Pero es necesario, mis hermanos, siempre orar en las horas de la mañana, cuando el día inicia. ¿Por qué? Porque primero, eso le quiere decir que la prioridad siempre va a ser el Señor. Y segundo, porque si inicia el día, mis hermanos, el Señor es el que nos puede dar la victoria, nos puede dirigir durante todo ese día. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Moisés le da esta instrucción, mis hermanos. ¿Y qué pasaba? Moisés le dice: tú vas a hacer esta función y yo voy a hacer esta. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde viene esa victoria? Porque nosotros allí al finalizar, nosotros sabemos que hubo victoria del pueblo de Israel sobre el pueblo de Amalec. ¿Pero de dónde vino esa victoria? Miren, mis hermanos, habían dos batallas en este lugar. Había una batalla que era encargada por Josué y había una batalla que estaba encargada por Moisés.
Pero uno cuando lee los pasajes, uno que logra entender que la victoria estaba en la oración, mis hermanos, que la verdadera batalla estaba en la oración. Y lo decíamos ahorita, la primera batalla de pronto la tuvimos esta mañana. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el enemigo trae un dardo a nosotros. ¿Y cuál era? ¿Será que vengo, no vengo? ¿Será que estoy, no estoy? Mira cómo está el día, mira cómo está el clima, hoy son votaciones, dedícate mejor a esto, descansa, tú lo necesitas. Entonces mire que allí viene tremenda batalla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos, como tal? Que la victoria siempre va a estar en la oración. ¿Y nosotros qué decimos ante eso? Nosotros siempre podríamos decir, mis hermanos, que eso es un amén, así sea, Señor. Pero miren que en ocasiones, mis hermanos, no lo hacemos. Por más que lo sepamos, en ocasiones no lo hacemos. Mis hermanos, veámoslo de esta manera. Dice la palabra, cuando Moisés se cansaba, ¿qué pasaba? Amalek prevalecía, pero cuando Moisés le alzaba sus manos, la situación era totalmente diferente. Entonces nosotros podríamos ver, mis hermanos, que la oración es el punto clave. La oración es el punto clave, mis hermanos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros la hemos dejado de hacer en algún momento, mis hermanos, que quizás si hemos dejado esos tiempos, es necesario ¿qué? Volver a ellos. Recordemos que Dios es un Dios de oportunidades, mis hermanos, como tal. Entonces siempre que Él nos habla es ¿con qué motivo? Corregir, hacer, volver. Entonces la victoria estaba en la oración e inmediatamente sabemos que es así, mis hermanos. Pero como lo decíamos ahorita, en ocasiones estas cosas se nos pueden olvidar. Pensemos en lo siguiente, mis hermanos. ¿Todos los días tenemos batallas? Yo creo que la respuesta a todos la conocemos. Sí, todos los días tenemos batallas, mis hermanos, como tal. Y como todos los días tenemos batallas, todos los días tenemos que ir a la oración, mis hermanos. Póngase a pensar quién es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y Satanás no hace pactos con nosotros. Satanás no nos dice, bueno, Miguel, vamos a dejar de pelear por un rato. ¿Qué te parece? Ahorita viene diciembre, es una época bien, Miguel. ¿Qué parece si descansamos un ratico y nos dedicamos a la familia? No, mis hermanos, Satanás va con toda. A Satanás no le importa, mis hermanos. Alguna vez escuchaba una predicación que decía, Satanás no toma vacaciones. Y nosotros a veces sí tomamos muchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los días hay batallas, mis hermanos, entonces todos los días tenemos que ir allí al monte, mis hermanos, al collado, a la montaña, y colocar esa batalla en manos de Dios, mis hermanos, en manos de Dios. Entonces, como todos los días hay batallas, mis hermanos, nosotros tenemos que estar fortalecidos allí en el Señor. Entonces, todos los días hay batallas, todos los días el enemigo está atacando, mis hermanos, pero también todos los días hay que salir a enfrentar cada una de esas batallas. Y no se enfrentan, mis hermanos. A veces pasa algo, mis hermanos. Como docentes pasa algo, mis hermanos, y es que constantemente tenemos que estar repitiéndole a los estudiantes, mis hermanos. Cuando el tema es muy fuerte, cuando el tema es muy importante, uno constantemente le está repitiendo al estudiante, le está diciendo, mira, esto y vuelve y esto y tengan cuidado con esto. Y de la misma manera el Señor. Todos los días hay batallas, mis hermanos, pero lo sabemos, todos los días el enemigo ataca, sabemos que no debemos salir a pelear en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, pero ¿qué sucede? Que no lo hacemos, mis hermanos, como tal. Entonces, veámoslo de esta manera. Mis hermanos, ¿por qué el Señor no le quitó la batalla contra Amalek? Todos los días tenemos batallas, mis hermanos, y el Señor no nos las quitará. El Señor no nos las quitará, mis hermanos. ¿Que el Señor lo puede hacer? Claro que sí, el Señor puede quitar esas batallas. La palabra dice que el Señor pelea por nosotros. Pero hay momentos, mis hermanos, hay momentos en que el Señor no nos va a dejar las cosas tan sencillas. Que hay momentos en que el Señor nos va a llamar a pelear, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se nos puede olvidar, mis hermanos, que siempre allí va a haber una responsabilidad. Que siempre va a haber allí una responsabilidad en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Mis hermanos, que el Señor siempre va a estar con nosotros. Hay batallas que el Señor las peleará. Hay batallas en que el momento en que el Señor nos dirá, quédate quieto, descansa, está firme, espera en mí. Pero también hay momentos en que el Señor nos va a decir, levántate, pelea, lucha, como el título del mensaje. Entonces, eso lo debemos tener claro, mis hermanos, que en esos momentos, mis hermanos,
El Señor, ¿por qué permite, por ejemplo, que venga el ataque del enemigo sobre nosotros? Para que nosotros oremos y nos acerquemos más a Él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasaría si el Señor, mis hermanos, en una ocasión repeliera todos los ataques del enemigo sobre nosotros, mis hermanos, como tal? Él lo repele a través de la oración. Pero si lo hiciera sin que nosotros estuviéramos allí aferrados a Él, mis hermanos, ¿eso qué conclusión traería a nuestras vidas? Que nos estuviéramos alejando más y más de Él. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Orar y luchar, mis hermanos. Orar y luchar. Y usted me escucha decir a mí mucho y recordar, mis hermanos, a los personajes de la Biblia. Piensen en los personajes de la Biblia, mis hermanos. Piensen en hombres que tuvieron que salir a la batalla. Entonces uno, ¿quién pensaría? Mis hermanos, ahorita estábamos hablando de uno, de Josué. Él tuvo que salir a la batalla, mis hermanos. ¿En quién más? David tuvo que salir a la batalla. ¿Quién más salió a las batallas, mis hermanos? Piense, por ejemplo, en los apóstoles. ¿Las batallas serían diferentes entre Josué, David y los apóstoles? Sí, mis hermanos. Las batallas eran diferentes. Las batallas eran diferentes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en ellos había algo en común, mis hermanos. Tanto en Josué, David y todo hombre que salía a la guerra y en los apóstoles que salían a la batalla, ¿qué había en común? Que ellos no salían así porque sí. Que ellos no salían, mis hermanos, si antes no habían colocado esos tiempos delante de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que en estos hombres, mis hermanos, había dependencia a Dios. ¿Por qué buscar al Señor antes de salir de casa, mis hermanos? Primero, porque el Señor lo conoce todo. Porque el Señor sabe lo que nos va a ocurrir durante el día, mis hermanos, como tal. Eso es fundamental. Segundo, mis hermanos, porque dependemos ¿de qué? De la misericordia de Dios. Dependemos del amor de Dios, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, a veces oramos, usted sale de la casa, mis hermanos, lastimosamente a veces salimos de la casa y no sabemos si regresamos porque muchos peligros hay sobre nosotros. Pero uno ve allí la misericordia de Dios, el amor, la fidelidad, la bondad de Él. Entonces, eso debemos hacer. Y si vamos, mis hermanos, al mejor ejemplo de las batallas, tendríamos que ir al Señor Jesús. ¿Qué hace el Señor Jesús, mis hermanos? Tremenda batalla. Y sabemos que esa batalla, mis hermanos, en esa batalla hubo victoria y que esa victoria se traduce en que estemos aquí. Pero ¿dónde, mis hermanos, se ganó esa batalla? Esa batalla se gana en el Getsemaní, mis hermanos. Esa batalla la gana el Señor Jesús ¿cuándo? Cuando estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando ora el Padre, cuando el Señor dice, lo que voy a pasar no lo quisiera pasar, Padre, pero si es tu voluntad, así será. ¿Y el Señor qué hace? Lo fortalece, mis hermanos. ¿Para qué? Para que salga a enfrentar esa batalla. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros diferentes, mis hermanos? ¿Qué nos hace a nosotros diferentes de Josué, de David, de los apóstoles y del Señor Jesús, guardando las proporciones? ¿Qué nos hace diferentes? Pues nada, mis hermanos. Nada nos hace diferentes. Antes somos iguales ante el Señor porque somos sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mis hermanos, que después de que hay oración tenemos que salir a enfrentar cada una de esas batallas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se nos olvida, mis hermanos, las armas que nos ha dado el Señor. ¿Cuáles son esas armas que nos ha dado el Señor para enfrentar las batallas? Se nos olvidan, mis hermanos, como lo que les decía ahorita, lo que compartíamos ahorita. Sabemos que no debemos salir de casa sin haber orado, mis hermanos, porque es nuestro deber como soldados. Pero se nos olvida. Y en ocasiones, mis hermanos, no le vemos, digámoslo de esta manera, no le vemos esa función primordial que tiene la oración. Mis hermanos, la oración nos da la victoria, pero la oración, mis hermanos, también nos prepara para ella. Entonces, veámosla de esta manera. Porque a veces nos sentimos derrotados. Porque en ocasiones nos sentimos derribados por el piso. No sé, mis hermanos. Porque a veces nos sentimos de diferentes maneras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos ha faltado oración. Porque nos ha faltado pasar tiempo con el Señor. Porque nos ha faltado seguir la dirección de Dios, la guía de Él, la guianza del Señor. Entonces, en esos tiempos, mis hermanos, uno empieza a hacer rápidamente un balance. ¿Y qué quiere decir rápidamente un balance, mis hermanos? Que uno se empieza a preguntar, wow, ¿será que lo que me está pasando ahorita qué es? ¿Qué es lo que me está pasando ahorita? Lo que yo estoy viviendo actualmente, Señor, ¿qué puede ser? Pues, mis hermanos, quiere decir que en muchas ocasiones puede ser que nos esté faltando ese tiempo de oración con el Señor.
Entonces uno tiene que empezar a revisar su corazón y vamos a ver un poquitico de esto ahorita, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos también pueden estar diciendo, pastor, mentira, porque yo me meto con el Señor constantemente. Porque, pastor, yo puedo estar orando constantemente a Dios, pero aún me siento como derrotado, derribado. Entonces, ahorita lo veremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Podemos estar saliendo a la batalla sin oración, y si salimos sin oración, salimos sin ¿qué? Sin armadura. Mis hermanos, yo creo que lo comentaba yo creo que el año pasado, o a inicio de este año. Mis hermanos, yo no salía de casa sin leer la armadura de Dios. Yo no salía de casa sin leer la armadura de Dios. Y yo recuerdo que cuando terminaba mi tiempo de oración, yo me levantaba y abría allí la carta a los Efesios, mis hermanos. Y yo qué hacía, tomaba ese capítulo 6 y me iba ya al verso 10. Y mientras yo iba leyendo, me iba colocando la armadura, mis hermanos. Yo creo que si yo hubiera levantado, mi esposa me dice, wow, Miguel, estás loco. Yo me levantaba, mis hermanos, y me colocaba todas las partes de la armadura. Pero hubo un tiempo, mis hermanos, que lo dejé. Hubo un tiempo que yo dije, wow, Miguel, te estás volviendo muy religioso. Miguel, te estás volviendo no sé qué, si sé cuándo. No, sal confiado en el Señor. ¿A qué voy con esto? Que se nos puede olvidar salir todos los días protegidos de esto, mis hermanos. Salir protegidos hacia la batalla. Entonces, yo quiero que lo veamos de esta manera, mis hermanos. ¿Por qué el Señor permite las batallas en nosotros? ¿Por qué el Señor permite las batallas en cada uno de nosotros? Mis hermanos, hay 3 razones por las cuales el Señor permite las batallas en nosotros. La primera de ellas, mis hermanos, y por eso les decía, tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo, tenemos que vernos allí reflejados en la palabra y decir, esta batalla ha venido a mí por tal razón, Señor. Entonces, 3 razones por las cuales vienen las batallas a nosotros. La primera, mis hermanos, la primera razón, vamos a ir allí al versículo 7. Éxodo 17, versículo 7. Pero voy a ir al 2 y ya. Y después pasamos al 7. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Por qué puede ser la primera razón de que llegue la batalla a nosotros? Por estar haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, mis hermanos. Por estar haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso yo les decía, examinemos nuestro corazón, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no todos estamos en el mismo proceso. Porque no todos estamos pasando en este momento tiempo de dificultad o de enfermedad o de escasez. Entonces, ¿por qué podría venir la batalla a nosotros? Por poder levantarnos contra el Señor, por poder tentarle. ¿Qué quiere decir tentarle, mis hermanos? ¿Tentarle qué es? Tentarle es estar sentados hoy aquí, mis hermanos. Saber cuál es el propósito de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, pero mañana lunes salir a pecar voluntariamente. Eso es tentar al Señor. ¿Por qué? Porque es decirle, Señor, yo sé que peco, pero tú me perdonas. Eso es tentar al Señor. Eso no es arrepentimiento, mis hermanos. Eso quiere decir que no hay conversión. Entonces, ¿por qué puede venir la batalla a nosotros? Porque nos encontramos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Examinemos nuestro corazón, mis hermanos. Examinemos nuestro corazón. Hemos dejado de hacer quizás la voluntad de Dios. No la hacemos como la hacíamos antes, mis hermanos. Miren, mis hermanos, y yo lo comento así muy rápido. Muchas personas hablan hoy en día en esta guerra entre Israel y Palestina, mis hermanos. Mis hermanos, mucha gente de qué habla hoy en día. Hoy hablan día que están las escrituras, que así debe ser, que son los tiempos finales. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa acá? Otro grupo que dice, eso que le está pasando a Israel es porque han dejado a su Dios. Entonces uno queda como impactado, mis hermanos. Yo que escuchaba hablar a un judío de eso y decía, esto ocurre porque el pueblo ha dejado a su Dios. Entonces cuando uno hace memoria, mis hermanos, cuando venían los pueblos a atacar al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se encontraba en pecado, cuando el pueblo de Israel hacía lo que era incorrecto delante de Dios, cuando el pueblo de Israel se le olvidaba de los mandatos, de los estatutos del Señor. ¿Y el Señor por qué lo hacía? ¿Para que sufran? No, para que corrijan.
para que volvieran a Él. Entonces uno se fija y dice, wow, póngale ese nombre a la batalla que usted está viviendo, mis hermanos. Pero usted revise su corazón. Entonces usted dice, wow, yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Quiere decir que esa razón no es para mí. Pero hay personas, mis hermanos, hay hermanos que pueden estar diciendo, wow, el Señor me está hablando. Eso es una advertencia nuevamente para mí, de que corrija, de que me aparte del pecado, porque lo que estoy viviendo no solo trae consecuencias a mi vida, sino a los demás. Entonces, veamos la segunda razón, mis hermanos. ¿Por qué el Señor, mis hermanos? ¿Por qué el Señor permite las batallas en nosotros? Porque es momento de avanzar. Porque es momento de conquistar, mis hermanos. Porque es momento de levantarnos. Y entonces si uno va por allí por un momento, mis hermanos, allí a Josué capítulo 1, mis hermanos, si uno va allí a Josué capítulo 1, ¿uno con qué se encuentra? Con la tarea que el Señor le coloca a Josué. Y el Señor no le dice, Moisés ya lo hizo todo, Josué, tú no te preocupes. No. El Señor le dice a Josué que le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque todavía la tarea era grande, mis hermanos, como tal. Porque la tarea todavía era grande. Entonces uno podría decir, wow. Es decir, pastor, que la batalla que yo estoy viviendo, primero, no es porque yo esté en pecado, porque gracias a Dios, por la gracia de Dios, por su Santo Espíritu, por su palabra, el Señor me sostiene, el Señor me aparta. Pero puede ser porque el Señor me está llevando a avanzar, me está llevando a conquistar, mis hermanos. Entonces uno podría decir que, por eso les decía, es necesario examinar por qué viene la batalla y cuál es el propósito del Señor. Avanzar, mis hermanos. ¿Qué es lo que ocurre en nuestros pensamientos? ¿Cómo el enemigo juega con nuestros pensamientos? Cuando hay oposición, ¿qué pensamos? El Señor no está con nosotros, debe que haber algo aquí, el enemigo tiene más poder que el Señor. Pensamos en muchas cosas, pero no nos acordamos o no pensamos que el Señor tiene un propósito y es que continuar, seguir adelante, mis hermanos. Y ahorita lo veíamos. Mis hermanos, todos los días el enemigo estará sobre nosotros. Todos los días, mis hermanos. Él no es buena gente. A veces pensamos que Él es buena gente, que Él no nos ataca. No, todos los días está sobre nosotros. ¿Y qué quiere? Interponerse. Entonces hemos escuchado muchos ejemplos como que empiezo a servir y todo se daña. El Señor empieza a ordenar mi matrimonio y todo se empieza a dañar. Empiezo a caminar con el Señor juiciosamente y todo empieza a verse afectado. Entonces allí nos damos cuenta que la batalla también, ¿por qué es? Para conquistar, mis hermanos, para seguir adelante, para seguir caminando rumbo, no sé, a lo que el Señor haya colocado en cada uno de nosotros. Tercero, ¿por qué puede venir la batalla a nosotros, mis hermanos? Mis hermanos, para que nuestra fe sea aprobada. Para que nuestra fe sea aprobada, mis hermanos. ¿Por qué? Piensen en Abraham. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Abraham era un hombre como nosotros, mis hermanos. Recuerde que Abraham mintió, ocultó que era su esposa y dijo que era su hermana. Abraham tenía sus líos por ahí, como nosotros también. Pero Abraham, mis hermanos, fue probado y tuvo tremenda batalla. ¿Por qué? ¿Y cuál era la batalla de Abraham, pastor? Pues la batalla era hacer la voluntad de Dios versus la voluntad de Él. A veces, mis hermanos, miren, hagamos un paréntesis allí. Miren, mis hermanos, nosotros no podemos confundir el afecto con la voluntad de Dios. Eso es algo que nosotros debemos tener claro como cristianos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la luz y las tinieblas, por ejemplo, no tienen nada en común. Entonces, uno puede tener mucho afecto hacia una persona, mis hermanos. Mucho amor, mis hermanos, mamás a hijos, todo esto. Pero hay ocasiones, mis hermanos, en que tenemos que soltar y tenemos que dejar que el Señor haga. Entonces, mis hermanos, la voluntad del Señor, por más que querramos a una persona o por más que Abraham quería a su hijo, la voluntad de Dios estaba por encima de eso. Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestra fe, la batalla también viene, ¿por qué? Porque nuestra fe viene a ser probada, mis hermanos, como tal. Ayer había algo, mis hermanos. Ayer el pastor Diego compartía el ayuno y yo lo compartí por varios grupos de la iglesia. Yo lo compartí en membresía y cada uno de los ministerios, mis hermanos. Y el pastor hablaba, si usted tuvo la oportunidad de verlo, hablaba de una dura prueba. Y mis hermanos, a mí me confrontó muchísimo eso. Me sentí incómodo.
Me sentí en un momento incómodo. ¿Por qué? Porque tenía que examinar mi corazón. ¿Y era por qué, mis hermanos? Porque el Señor le dice, y ahorita de pronto leemos un poquitico de eso, el Señor le dice a David que allí, segundo libro de Samuel capítulo 12, para que usted después lo vea el mensaje, el Señor le dice, lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré, yo lo mostraré, lo evidenciaré en público. Y quería decir eso, mis hermanos, y decía, tu hijo morirá. Entonces yo decía, wow, cuando yo estaba con mi esposa ahí, yo no sé si ella lo sintió, no hablamos de eso, pero cuando dijo, tu hijo morirá. Entonces yo decía, wow, inmediatamente, rápidamente hice memoria. Yo no miraba a Marcela porque yo creo que yo decía, la pastora también lo debe estar sintiendo. Entonces yo decía, wow, cuando viene la batalla sobre nosotros, entonces yo le decía, Señor, pero yo no estoy en pecado, Señor. Y no lo hacía porque Él todo lo sabe, mis hermanos. Yo le decía en ese momento, Señor, yo no estoy en pecado. Yo tengo mis errores, Señor, pero intento caminar lo mejor posible. Lo mejor posible. Intento hacer lo mejor posible, Señor. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces yo decía, Señor, ¿será que tú me vas a llevar a avanzar? ¿Será que tú, Señor bendito Dios, me vas a llevar más adelante? ¿O será, Señor bendito, que tú estás probando mi fe? Entonces uno lo puede ver de esa manera, mis hermanos. ¿Por qué vino esa batalla sobre David? Porque él estaba en pecado. ¿Por qué vino la batalla sobre Abraham? Porque era un hombre que iba a ser probado, mis hermanos, como tal. ¿Por qué vino esa batalla sobre Josué, mis hermanos? Porque era tiempo de conquistar. Entonces siempre revisemos nuestro corazón, mis hermanos. No seamos afanosos, no estemos afanados. ¿Por qué? Por siempre decir, wow, pero ¿por qué? Mire, mis hermanos, no todas las veces va a ser el enemigo. También hay propósitos allí divinos en el Señor. Entonces, lo vemos de esa manera, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, entonces el Señor nos dice, la batalla, Miguel, puede venir de tres maneras. Puede venir de tres maneras, Miguel. Entonces uno podría decir, wow, cada uno evalúese allí, mis hermanos. Y cada uno conforme a lo que el Señor hable, mis hermanos. Hoy en los tiempos de oración tenemos que colocar eso delante de Dios. Entonces, cuando viene la batalla sobre nosotros, mis hermanos, hay otras dos cosas que tenemos que tener claras. ¿Y cuáles son? La primera, salir a enfrentar esa batalla, mis hermanos. Y lo segundo, que la oración siempre esté en nosotros. Solo el Señor sabe, mis hermanos, solo el Señor sabe cuándo vendrá el día malo. Cuando usted lee allí Efesios, la palabra no lo dice. Solo el Señor sabe cuándo vendrá el día malo, pero que el día malo, que ese día que solo el Señor sabe, tengamos puesta la armadura, mis hermanos, como tal. Eso es lo que nos llama el Señor. La batalla vendrá por cualquier motivo, pero que nosotros estemos preparados como tal, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Moisés no le dijo allí? Vamos a ir al 9 nuevamente, mis hermanos. ¿Por qué Moisés no le dijo? Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mis hermanos, ¿por qué Moisés no le dijo a Josué, no te preocupes, Josué, no hay lío? El Señor pelea nuestras batallas. ¿Por qué Moisés no le dijo de esta manera a Josué, mis hermanos? Entonces uno se podría poner a pensar. ¿Por qué no le dijo, no te preocupes, descansa, no hay lío, quédate quieto? El Señor hace. Mira lo que hizo sacando al pueblo de Egipto. No te preocupes, el Señor peleará contra Amalec, eso no es nada para el Señor. Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, ese no fue el caso. Moisés le dijo, escógenos varones y sal a pelear. ¿Y esto qué quiere decir, mis hermanos? Que era el momento de enfrentar, que era el momento de hacer. Acompáñeme allí atrasito. Estamos en Éxodo 17, acompáñeme a Éxodo 14. Estamos en Éxodo 17, vamos a ir allí a Éxodo 14. Y dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdod y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar.
Que Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y tomó los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él lo siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí lo que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo, versículo 13, al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y esto qué quiere decir? Hay momentos, mis hermanos, hay momentos en que el Señor, veámoslo de esta manera, mis hermanos, para no confundirnos. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre, siempre, siempre estará con nosotros. Y hay momentos en que Él nos dice: quédate quieto, estad firmes, descansa, espera y mira. Pero hay momentos, por ejemplo, una esposa, mis hermanos, porque a veces los hombres, recordemos que los hombres somos un poquito más de duro corazón para llegar a los pasos del Señor. ¿Listo? Entonces, una esposa, mis hermanos, a veces las esposas tienen unas charlas motivacionales muy buenas para nosotros. ¿Listo? Las esposas a veces nos hablan con mucho amor. Entonces las esposas, mis hermanos, a veces nos pueden estar allí llamando la atención constantemente, todos los días. Entonces, mis hermanos, eso en ocasiones puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque digamos que las esposas, mis hermanos, no esperan al Señor, sino ellas quieren librar esa batalla espiritual. Entonces la esposa, en vez de esperar en el Señor, está todos los días allá con la cantaleta al esposo. Es que usted lo otro, es que usted lo otro, es que no sé qué, que sí sé cuándo, es que mire, que usted no cambia, que no sé qué, que mire, va de mal. Y uno a veces dice amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué están haciendo nuestras esposas? ¿O lo nos puede pasar con los hijos? ¿Qué podría estar pasando? Que nosotros somos los que queremos tener el control y pelear esas batallas. Pero entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor le dice a esa esposa y le dice: ven, vas a hacer una cosa, Marcela, te vas a quedar quietica. Lo único que vas a hacer es vas a estar en oración. Vas a cerrar tu boquita, vas a estar muy juiciosa. Quédate quieta, estad firmes y mira. Entonces en ese momento el Señor toma el control y el Señor hace. Entonces allí vemos que hay momentos en los que nosotros debemos quedarnos quietos, estar tranquilos, como le dice Moisés al pueblo, pero también hay momentos, mis hermanos, en que el Señor nos dice: levántate y lucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Pensémoslo de esa manera. Mis hermanos, a veces nosotros o no esperamos y salimos a batallar, o nosotros, mis hermanos, ¿cómo decirlo, mis hermanos? O nosotros no queremos hacer nada. Mis hermanos, miren las dos diferencias en el capítulo 14 y en el capítulo 17. Capítulo 14, quédense quietos, yo hago. Capítulo 17, vayan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre esto? Primero, así rápidamente Primero, mis hermanos, porque el pueblo estaba todavía nuevito. El pueblo de Israel estaba nuevito, no estaba preparado para la pelea. Entonces el Señor pelea las batallas.
Pero a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, miren, eso pasa, nosotros lo sabemos allí al principio del libro de Éxodo, mis hermanos, pero si nosotros nos vamos allí en el capítulo que estamos, el pueblo ya había caminado, el pueblo ya conocía, ya había pasado por varias cosas, ya había visto la mano poderosa de Dios. Es decir, que debería estar preparado ¿para qué? Para pelear, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente tenemos que preguntarnos, mis hermanos, estamos esperando que el Señor haga, mis hermanos, porque nosotros no queremos de pronto hacer. Mucho cuidado con eso. Y para ver un ejemplo claro de esto, acompáñame al segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, mis hermanos. Ya lo tengo aquí listo, se lo voy a ir leyendo allí, mis hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, David y Betsabé. Dice así la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David a mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mis hermanos, hay días de días en nuestras vidas, mis hermanos. Hay días para salir a la batalla, mis hermanos, y hay días también para descansar. En el Señor siempre hay ese equilibrio, por decirlo así. Mis hermanos, hay días en que queremos salir de las batallas y hay otros días en las que no queremos salir. Y eso nos pasa. Y uno se ve reflejado allí, mis hermanos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Hay días en que, mejor dicho, queremos hacerle frente a lo que se venga, mis hermanos. Pero hay días en los cuales no queremos salir ni siquiera de casa. No queremos estar ni siquiera en presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mis hermanos, ¿por qué David no salió a la guerra? ¿Por qué David no acompañó, mis hermanos, a su pueblo? ¿Por qué envió a los demás? Mis hermanos, las Biblias de estudio que dicen que había indiferencia en David. ¿Y qué es la indiferencia? Que David no estaba preocupado por lo que pudiera pasarle a su ejército, a su pueblo. Por esa razón, mis hermanos, David no salió a la guerra. Eso dicen las Biblias de estudio. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que uno podría verse allí reflejado. ¿Por qué a veces no salimos a pelear? ¿Por qué a veces no salimos a luchar? En nuestro caso, ¿por qué sería? ¿También habría indiferencia? Claro que sí, mis hermanos. A veces no nos preocupamos por lo que pasa a nuestro alrededor, sino que a veces nos preocupamos únicamente por nosotros, mis hermanos. Entonces allí habría indiferencia. La indiferencia, ¿qué es, mis hermanos? Cuando no nos preocupamos por nada, mis hermanos. Cuando hay una actitud en nosotros, cuando nada nos mueve, eso es indiferencia. Y entonces el Señor que nos muestra aquí, mis hermanos, cuando no salimos a pelear, cuando no salimos a hacer la voluntad del Señor, en ese momento el enemigo puede atacar nuestras vidas. Cuando no estamos en el frente de batalla, mis hermanos, cuando no estamos haciendo lo que el Señor demanda de nosotros, podemos estar esperando allí, podemos estar dejando puertas abiertas, mis hermanos. Cuando recordamos un poquitico la primera pareja en el libro de Génesis, ¿qué nos acordamos de allí? Nos acordamos que la pareja hace lo que hizo, pero el Señor llama a Adán y ¿qué le dice? ¿Dónde estás tú? Entonces nos podemos dar cuenta que también había indiferencia en Adán. ¿Por qué? Porque él tenía que estar pendiente de su esposa. Porque él tenía que estar pendiente donde el Señor lo había colocado. Y a nosotros nos puede pasar así, mis hermanos. No estamos en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Eso es indiferencia. Mis hermanos, todos sabemos el tremendo pecado que se abrió allí. La tremenda puerta que se abrió allí. Todos sabemos, mis hermanos, que el pecado no solo afectó a David, sino que afectó a sus generaciones. ¿Y todo por qué?
por no hacerle frente, mis hermanos, todo por no hacerle frente a lo que el Señor lo había mandado, a lo que el Señor le había pedido, mis hermanos, como tal. Entonces, mis hermanos, a nosotros también nos pasa. Dejamos de salir a pelear. Mis hermanos, se supone que ¿quién debería hacerle frente en un hogar, en la batalla, mis hermanos? ¿Quién se supone que debería salir a hacer ese frente? Nosotros, los hombres, los varones, los sacerdotes, la cabeza. Pero ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué hacemos lo de David? No vamos a salir a la terraza a mirar a las vecinas, pero sí enviamos a la guerra a nuestras esposas, a nuestras mujeres. Sí las enviamos. ¿Y cómo se podría ver eso, pastor? Cuando el proveedor se vuelve en ellas y no nosotros. Así de fácil, mis hermanos. Ahí lo vemos muy claramente. Cuando son ellas, por ejemplo, las que se vuelven esas mujeres que llevan la palabra y no nosotros. Allí nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que no estamos haciendo lo que nos corresponde. Entonces, ¿esto de qué se trata, mis hermanos? De que nos miremos. David no salió a la batalla y se metió en tremendo problema, mis hermanos. Nosotros podemos no estar saliendo a la batalla y ¿qué ocurre? Que podemos estar dejando puertas abiertas, mis hermanos, como tal. Puertas abiertas. Mis hermanos, véalo de esta manera. Así rápidamente. Cuando todos estamos en casita, el hombre es el que se debería levantar y el hombre, es un ejemplo, el hombre es el que se debería levantar, ya es tarde la noche, ya todos estamos descansados, el hombre es el que se debería levantar, que todo esté bien en el hogar, que la puerta esté bien cerrada, que estén allí los seguros, que todo esté bajo control. Y eso es lo mismo que nos puede pasar en el plano espiritual. A veces no lo hacemos, mis hermanos. A veces dejamos, mis hermanos, que esa posición la asuman otras personas. ¿Qué dice allí los primeros versos? Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. A veces los hombres perdemos ese papel. ¿Y qué quiere decir eso? Que dejamos que todo lo hagan nuestras esposas, mis hermanos. Allí estamos dejando de salir a la guerra, dejando de luchar. Miren, mis hermanos, yo lo decía hace mucho tiempo. Cuando yo aprendí a manejar, nosotros con mi esposa aprendimos a manejar al tiempo. Hicimos el curso los dos, ella se graduó primero. Y mis hermanos, cuando había una subida que yo no podía, yo le daba el carro a mi esposa. Yo le decía, toma cielo, y yo me quedo acá fuera del carro, y yo te aviso. Cuando yo no podía parquear, ¿qué hacía? Toma cielo, toma, maneja tú. Mis hermanos, y eso nos puede pasar en el hogar. El Señor a que nos ha llamado, mis hermanos, a que tomemos decisiones, a que le hagamos frente a las situaciones, a que le coloquemos ese pecho a la circunstancia, a la situación. Pero nos quedamos dormidos y allí se abren varias puertas. ¿Cuándo más nos salimos a la batalla como padres? Cuando yo como papá le permito a mi hijo que haga lo que quiera. En ese momento, mis hermanos, estamos dejando tremendos espacios, no estamos asumiendo la responsabilidad que nos toca a nosotros. Mis hermanos, de esto nos habla el Señor. Entonces uno ve rápidamente allí, se ve uno reflejado en la vida de David. Mis hermanos, a veces es fácil criticar, a veces es fácil juzgar, a veces es fácil decir yo lo puedo hacer mejor. A veces es fácil decir, ese David, yo no sé por qué dicen que era un hombre conforme al corazón del Señor. Y cuando uno lee la palabra y cuando uno la aplica, uno se da cuenta, mis hermanos, que uno está allí dibujado. Mis hermanos, ¿cuál es la batalla a la cual no hemos salido? ¿Cuál es la batalla, mis hermanos, a la cual hemos enviado a alguien más? Entonces pensémoslo. ¿Usted todavía batalla con su pecado?
usted ya se dejó vencer por el pecado. Lo decíamos ahorita, mis hermanos, y es una realidad en las iglesias. Mis hermanos, en este momento hay personas que están batallando con su pecado. En este momento hay personas, mis hermanos, que pueden venir cada domingo, cada sábado, cada miércoles y aún estar allí dejándose vencer por el pecado. ¿Por qué? Porque no hemos querido tomar una decisión, porque no hemos querido hacerle frente. ¿Cuál es la batalla, mis hermanos, a la cual hemos enviado a alguien más por nosotros? ¿Saben por qué en ocasiones queremos enviar a alguien más a pelear y no salir nosotros? Para que él sea el culpable y no nosotros. A veces nos pasa eso. Por eso lo decíamos en unos servicios. Oren por mí, pero yo no oro por mí. Para que los demás y no nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es esa batalla a la que no hemos salido, a la que hemos enviado a alguien más, mis hermanos? Cuando enviamos a nuestras esposas, cuando yo le decía a Marce, toma las llaves del carro, temor en mí. Cuando yo le decía a Marce, esa subida está muy difícil, toma el carro, temor en mí. Cuando yo no quiero dar la cara, Marce, da la cara, temor en mí. Y eso es algo que no es correcto, mis hermanos. ¿Qué es pelear una batalla? Tomar una decisión. Entonces decíamos, las batallas de David eran terribles, mis hermanos. Terribles. Voy a hacer este ejemplo rápido. Todos conocemos por qué Saúl fue desechado, ¿cierto? Porque no obedeció al Señor. El Señor le había dicho, mata a todos. Niños, mujeres, embarazadas, todos. ¿Qué hubiera usted hecho si usted hubiera estado en los zapatos de Saúl? Matar niños, mujeres embarazadas. Miren que no era tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Nosotros no salimos a enfrentar batallas en ocasiones, ¿por qué? Porque nos da temor, porque nos da miedo. Las batallas que hoy libramos no eran las batallas que libraba Saúl, Josué y David. No eran las mismas batallas que libraban los apóstoles, porque eso eran de vida o de muerte. Las batallas en nosotros son diferentes. Nuestras batallas principalmente en dónde son, en la mente, y de qué tipo son, espirituales. Pero no queremos salir a enfrentarlas. Acompáñenme por un momento, mis hermanos. Libro de Deuteronomio, capítulo 20. Libro de Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 20. Y dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 20, leyes sobre la que. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas que temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para... Mis hermanos, miren ese verso 3. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Mis hermanos, ¿por qué no salimos a pelear la batalla? Porque nos da miedo, porque nos da temor, mis hermanos. Nuestras batallas ya no son así tan sanguinarias, mis hermanos. Recuerden que David quiso levantar el templo para el Señor, pero el Señor le dice: no, lo levantará tu hijo porque tus manos están llenas de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis hermanos, nuestras batallas hoy es de tomar decisiones, de enfrentarnos, de ser radicales, pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos?
Porque mis hermanos, en ocasiones nos da temor contender, pelear. ¿Y qué quiere decir esto? Mis hermanos, que en ocasiones preferimos tener al enemigo encima de nosotros para no contender. Mis hermanos, cuando los matrimonios no hablan, ¿por qué a veces los matrimonios no dicen las cosas que va pasando? ¿Por qué los matrimonios a veces no habla esposo y esposa y se dicen las cosas que van sintiendo? Porque no quieren pelear, porque no quieren contender. Y de pelear no estoy diciendo que se agarren. Pastor, pero es que no estoy hablando de eso. Mis hermanos, a veces como esposos preferimos que dejar así, que pase el tiempo, olvidarlo. Y sabemos que no funciona así, mis hermanos, en el plano espiritual. Sabemos que cuando no hablamos las cosas, esas cosas empiezan a hacer ¿qué? Daño. Cuando no tomamos decisiones, mis hermanos. Es que yo prefiero no decirle nada porque de pronto se va, o porque de pronto pasa esto, porque es susceptible, o porque de pronto se hiere. No, mis hermanos, lo decíamos ahorita. No confundimos el afecto con la voluntad de Dios. Entonces miren que nos damos cuenta, mis hermanos, ¿qué nos dice el Señor en el versículo 3? No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Pero mis hermanos, entonces lo leemos y sabemos. Pero ¿qué pasa en nosotros, mis hermanos? Miren que nosotros hacemos todo lo contrario. Hacemos absolutamente todo lo contrario, mis hermanos. Nos desalentamos, nos desanimamos, sentimos temor, mis hermanos, y no queremos salir. El Señor le dice al pueblo, leyes contra la guerra. Entonces miren, mis hermanos, que uno se ve allí reflejadito, dibujadito, mis hermanos. A todos nos pasa. Todos tenemos un tiempo en que no queremos salir, todos tenemos un tiempo en que tenemos temor. Pero el perfecto amor echa fuera todo, ¿qué? Temor. Entonces yo me levanto, mis hermanos. Yo lucho. Y me levanto por lo que el Señor ha entregado, teniendo algo en nuestra mente. ¿Y qué es? Mis hermanos, versículo 1. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos vemos allí? Somos nosotros los que no creemos, mis hermanos. Somos nosotros los que no confiamos, mis hermanos. Somos nosotros los que tenemos en poco la palabra de Dios, desconfiamos de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Uno podría preguntarse, mis hermanos, ¿cómo saber que el Señor va con nosotros? Listo, pastor, muy bien. Señor, sí. Hoy me ha quedado claro. Tengo que levantarme, tengo que luchar. Pero ¿cómo sé, Señor, que tú estás con nosotros? Mis hermanos, uno piensa a otro hombre de batalla, Gedeón. Y Gedeón le pidió 3 señales al Señor. Uno conoce mucho la del vellón de lana, que estuviera empapado y que después estuviera seco. Pero hay una señal mucho antes de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? ¿Cómo saber que el Señor siempre va con nosotros? Cuando uno recuerda las promesas que Dios le ha hecho. Y ayer compartíamos en el ayuno un poco de eso. Cuando uno recuerda, mis hermanos, que las promesas de Dios no fueron promesas de hombre, sino que las promesas de Dios tienen un propósito y que ese se cumplirá en nosotros, entonces inmediatamente usted sabe que el Señor está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Yo voy a regresar un poquitico a Éxodo 17. Yo voy a regresar allí a Éxodo 17, mis hermanos, pero voy a leer el último verso. 15 y 16, yo lo voy a leer, mis hermanos. Dice así: Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y si leemos el 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un ¿qué?
¿Cómo saber que el Señor va con nosotros? Porque cada victoria que Él nos da tiene que estar escrita, mis hermanos. Cada victoria que el Señor nos da tiene que estar escrita. ¿Y por qué escrita, pastor? Porque cuando se acerque la nueva batalla, mis hermanos, sabemos que el Señor ya nos libró de una y nos seguirá librando de una más. Entonces, cuando el Señor le dice allí a Moisés, escribe esto para la memoria en un libro, es para que siempre nos acordemos que el Señor está con nosotros, mis hermanos. Y es necesario, mis hermanos, no solo comprenderlo, no solo entenderlo, no solo leer la palabra, es necesario creerlo, mis hermanos. Entonces nosotros sabemos de las promesas. ¿Qué le dijo Josué? Nadie te podrá hacer frente. Y a nosotros nos habla de la misma manera, mis hermanos. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? El Señor está con nosotros, pero ¿nosotros qué hacemos? Buscamos su presencia. No solo se trata de decir, Señor, tú estás con nosotros. No, oramos, buscamos su presencia. Le decimos al Señor que dependemos de Él y salimos a la batalla, mis hermanos. De esa manera cada uno de nosotros tiene que actuar. De esa manera, mis hermanos. Cuando creemos en esto, mis hermanos, yo vuelvo allá de Deuteronomio. Y cuando lo vemos de esta manera, mis hermanos, y con esto vamos a cerrar y usted puede ir colocándose sobre sus pies. Y no sé, hermana Julie, si usted me puede colaborar con la canción que estaban ahorita terminando el servicio, hermana Julie, por favor, o sea, terminando el tiempo de alabanza. Yo lo voy a leer así, mis hermanos. Vuelvo a leer, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Mis hermanos, hay algo que nosotros debemos hacer: colocarnos de pie. Y no solo en este momento también, sino cada vez que enfrentamos una batalla, mis hermanos. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros con vuestros enemigos, para salvaros. Entonces, ¿qué nos damos cuenta allí, mis hermanos? Que es necesario salir a luchar. Que quizás se nos olvida, mis hermanos, que nosotros tenemos presente que somos hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios, que somos su iglesia. Pero nosotros también se nos olvida, mis hermanos, que somos el ejército de Dios. Y como ejército debemos salir a luchar. Y debemos salir a luchar por muchas cosas, mis hermanos. ¿Qué hacía el sacerdote? Dice allí en este verso que el sacerdote se colocaba de pie y hablaba al pueblo. El sacerdote tenía una función específica. ¿Cuál era? Levantarse, liderar. ¿Y el sacerdote quién es en cada hogar? Ese esposo, ese matrimonio. Son una sola carne y se levantan ¿para qué? Para predicar al corazón, para predicar a los pensamientos y para salir a enfrentar la batalla. Amado Señor, Padre de la gloria, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, amado Señor, porque hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Porque hoy tú nos has traído con un propósito, Padre amado de la gloria. Y hoy ese propósito se cumple, Señor amado Dios. Tu propósito, Señor, se cumple en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, amado Dios, que tú adiestras nuestras manos para la batalla, Señor. Y hoy tú estás hablando a cada uno de nosotros, Señor. Hoy tú estás hablando a cada hombre y a cada mujer, a cada familia, a cada joven, a cada niño, Señor. Hoy te estás hablando a aquellos, amados, Señor, que en algún momento te escucharán, aquellos que están allí, Señor, escuchándote a través de la internet. Tú también estás hablando a ellos, amado Señor. Tú estás hablando, Señor, amado Dios, aún a aquellos, amado Señor, que pueden estar alrededor de este lugar, Señor. Porque tu palabra es espíritu, Señor.
y tu palabra llega y tu palabra toca, mi Señor amado Dios. Padre celestial, hoy, amado Señor, delante de ti nos levantamos, amado Señor, y nos levantamos, amado Señor, con un propósito, Padre celestial, y es luchar, amado Señor, luchar, Señor amado Dios, así como lo dice tu palabra, pelear la buena batalla, Señor. Y hoy nos levantamos, Padre celestial, pero no queremos levantarnos en nuestras fuerzas, amado Dios, sino queremos levantarnos en tu voluntad, Señor. Queremos levantarnos en tu poder, Señor amado Dios. Padre celestial, tú estás con nosotros, amado Señor, y si tú estás con nosotros, Señor, la victoria allí está, Señor amado Dios. La victoria está asegurada, Padre celestial. ¿Qué nos resta a nosotros? ¿Qué le resta a tu iglesia, a tus hijos y a tu pueblo, Señor? A cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, Señor. Levantarnos, amado Señor. Levantarnos y luchar, mi Señor amado Dios. Tú estás con nosotros, Padre celestial. Tú peleas nuestras batallas, amado Señor, mi bendito Dios. Tú conoces cada una de ellas, amado Señor. Tú conoces, amado Señor, aquello que puede estar en este momento sobre nuestras vidas, Señor. Y tú estás con nosotros, Dios. Cuando estamos caminando en esa obediencia, Señor, contigo, Dios, tú estás allí con nosotros, Padre celestial. Y tú peleas esa batalla, Señor, y tú nos preparas, amado Dios. Pero también hay una responsabilidad sobre nosotros, Señor amado Dios, y es entrar allí, Señor, en intimidad contigo, Señor, en comunión contigo, Padre celestial, y orar, Señor amado Dios. Orar, Padre Santo, para que seas tú dirigiéndonos, amado Señor. Orar para que tú vayas delante de nosotros, amado Señor. Orar, Padre celestial, para que tú quites todo temor de nuestras vidas, amado Dios. Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, hoy oramos, amado Señor. Lloramos, Padre Santo, mi Señor, porque en la oración tú nos preparas, amado Dios. En oración tú nos preparas, amado Señor. En oración tú nos preparas, amado Señor, y tú nos das la fuerza, Señor, para que nuestras manos estén allí levantadas, Señor. Porque sabemos que cuando nuestras manos están levantadas, amado Señor, allí, Señor, prevaleces tú, Señor, y la victoria está allí, Señor. Entonces hoy tú, Señor, demandas de cada uno de nosotros, amado Dios, levantar esos brazos, amado Señor. Levantamos hoy nuestros brazos delante de ti, Señor amado Dios, porque en la batalla estás tú, Señor, porque en la batalla tú peleas, amado Señor, porque tú tienes el control sobre toda situación, sobre toda circunstancia. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, hoy oramos, amado Dios. Tú tienes el control, Padre celestial. Mi deber, Señor amado Dios, el deber de cada uno de nosotros es levantarnos, Señor. Levantarnos en fe, Señor. Levantarnos en confianza, Señor amado. Tú estás con nosotros, Señor. Entonces no hay circunstancias, Señor. Entonces no hay situaciones, Señor, que se opongan, Señor amado Dios. Tú eres mayor a cada circunstancia, a cada situación, mi amado Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, hoy oramos, amado Dios. Hoy oramos a ti, Señor amado, para que nuestras manos siempre estén levantadas, Señor. Para que nuestras manos estén levantadas, Señor. Que aún así, Señor, estemos fatigados, cansados, Señor, angustiados, Señor. Que siempre hayan esos hombres a nuestro alrededor, Señor, para levantar esas manos, amado Dios. Para que haya firmeza, Señor. Para que haya victoria, Padre celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo oramos, amado Dios. Padre, hoy presento a tu iglesia, Señor amado Dios. Hoy presento cada hogar, Señor, aún los que están allí a la distancia, Señor. Porque hay hombres y mujeres, amado Señor, que han perdido sus fuerzas, Señor. Hay hombres, mujeres, jóvenes, amado Señor, que sus fuerzas han menguado, Señor. Pero tú has colocado hombres a sus lados, amado Señor. Hombres, amado Señor, para sustentar allí sus brazos. Y tú los levantas, Padre celestial. A los padres, amado Señor, allí al esposo y a la esposa, Señor, tú los levantas, Señor, para levantar los brazos de sus hijos, amado Señor. Tú levantas esposas, Padre celestial, para levantar los brazos de su esposo, Señor. Y lo mismo levantas sacerdotes para levantar los brazos de sus esposas, Señor. Y levantas líderes para levantar los brazos, amado Señor, de sus equipos de trabajo, Dios. Y levantas, amado Señor, predicadores, pastores, amado Señor, para levantar, Señor, los brazos de tu iglesia, Señor amado Dios. Y tú levantas la oración de tu iglesia, Señor amado Dios, para sustentar a los pastores, a los predicadores, a los líderes, amado Dios. Tú levantas nuestros brazos, amado Señor, porque allá hay victoria, mi amado Dios. Porque allá hay victoria, porque allá hay esperanza, porque allá hay fe, Señor.
Padre celestial, hoy delante tuyo, Señor, colocamos nuestras circunstancias, nuestras situaciones delante de ti, Señor. Pero salimos a luchar, Señor, pero salimos a batallar, Señor, bendito Dios, porque no queremos quedarnos escuchando al enemigo, Señor, y lo que él tiene que decirnos, amado Dios. Así como se levantó David, Señor, amado Dios, así como David se levantó cuando había un pueblo allí, Señor, temeroso contra los filisteos, Señor, que así tú levantes en los hogares, amado Señor, hombres, mujeres, amado Señor, que sean, Señor, valientes, Señor. Y así como David le hablaba al filisteo incircunciso, Señor, que de esa misma manera nosotros podamos hablarle a la situación, Señor, porque tú estás con nosotros, amado Señor, porque tú nos preparas para la batalla, Señor, para toda buena obra, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, amado Dios. Hoy oramos, amado Señor, y hoy yo le pido a los varones que están aquí, a los sacerdotes, amado Señor, que levantemos las manos delante tuyo, Señor, amado Dios. Que hoy cada varón, que cada sacerdote, Señor, que cada cabeza que tú has levantado en cada hogar, Señor, podamos levantar nuestras manos a ti, Señor. Porque es tu Santo Espíritu quien levanta hoy nuestros brazos. Porque es tu palabra quien levanta nuestros brazos en esta mañana, mi Señor amado Dios. Que levantamos los brazos delante de ti, Señor. En ti está la victoria, Señor amado Dios. Cuando nuestros brazos están levantados, Señor, esto quiere decir que estamos orando, Señor. Esto quiere decir que estamos clamando a ti, Señor. Esto quiere decir que estamos dependiendo de ti, Señor amado Dios. Porque de ti viene la victoria, Señor. Porque de ti viene la fortaleza, Señor amado Dios. Oramos, Padre celestial. Levantamos, amado Señor, mi bendito Dios, nuestros brazos a ti. Tú traes esa fortaleza a nosotros, amado Señor. Ese lugar, Señor, que quizás habíamos dejado, Señor, como sacerdotes, como varones, como cabezas, amado Señor. Hoy lloro, amado Dios, para que aún aquellos hombres que están allí en sus casas, amado Señor, que no han tomado ese lugar, Señor, tu Santo Espíritu los fortalezca, Señor. Porque hay una batalla, Señor, en los hogares, amado Dios. Porque hoy nuestra batalla no es contra carne y sangre, Señor amado Dios, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad, Señor. Y hoy nos levantamos, amado Señor, como hombres, como varones fortalecidos en ti, Señor, a luchar por nuestros hogares, por nuestras familias, amado Señor. Señor amado Dios, no hay temor de lo que el enemigo ha querido venir a traer sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, Señor, porque Jehová, tú estás con nosotros, amado Señor, y es suficiente, Señor amado Dios, y es suficiente para nosotros, Dios, es suficiente, Señor, para creer y caminar, amado Dios, en el nombre de tu Hijo, mi Señor amado. Hoy lloramos a ti, Señor, hoy lloramos a ti, hoy lloramos como hogares, como matrimonios, como sacerdotes, Señor, porque no hay temor, Señor bendito Dios, porque no hay temor, Padre celestial. Que no desmaye nuestro corazón, Señor amado Dios, que no temamos, que no nos asustemos, Padre celestial, que no haya desaliento en nosotros, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre celestial, tú no te cansarás de repetirnos esto, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Tú estás con nosotros, Padre celestial. Y es suficiente, Señor, para salir a la batalla, Señor. Es suficiente para dejar excusas, Señor. Es suficiente para dejar pensamientos, amado Señor. Argumentos, amado Dios. Es suficiente, Padre celestial. Perdónanos, amado Señor, por esos tiempos en que no hemos sido valientes, Señor. Perdónanos por esos tiempos en que el temor, Señor, bendito Dios, nos ha tomado, Señor. Perdónanos por esos tiempos en los que hemos dejado ese lugar, Señor. Hemos enviado a otros a la guerra, Señor amado Dios. Hoy tú nos llamas con un propósito, Señor. Levantarnos no en las fuerzas humanas, Señor, sino en las fuerzas de tu Hijo, Señor. En las fuerzas que son sustentadas por tu Espíritu, Señor amado Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, y te damos gracias, Señor. Lloramos por esos hogares, Señor, allí a la distancia. Levántalos, fortalécelos, amado Señor. Levanta a esa varona, a esa esposa, Señor, a esos hijos, amado Señor. Gracias hoy te damos. Amén y amén.